Un saludo para todos, espero que se encuentren bien. Les habla el ingeniero Víctor. Acá he creado esta videoclase para abarcar el contenido sobre terminología algebraica. Estamos continuando con nuestros contenidos del curso de matemática para la sección A. Entonces ahora nos toca ver todo lo referente a álgebra. Estamos ubicados en la página 99 del libro de texto. Yo les dejé como tarea que leyeran un poquito acerca de la teoría sobre términos algebraicos y ya en esta clase pues nos vamos a dedicar de ver un poco más la parte práctica sobre lo que se refiere a álgebra. Acá damos inicio a toda la parte práctica de álgebra. Entonces quiero pedirles que se recuerden un poco acerca de todo lo que vimos en aritmética. Ya terminamos con aritmética. Todos los temas que hemos visto anteriores a estos hacen referencia a lo que es aritmética básica. ¿Qué es lo que vimos en aritmética? Todo lo que son números, leyes y propiedades de los números, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Todo lo que hemos estado viendo anteriormente a esto abarca todo lo que es la aritmética. Ahora, cuando nosotros entramos a álgebra, el álgebra es prácticamente lo mismo. Todo lo que nosotros aprendimos en aritmética lo vamos a aplicar a álgebra. La única diferencia es que en álgebra ya no solo trabajamos con números, en aritmética solo trabajamos con números, pero en álgebra vamos a hacer una combinación entre números y variables. En otras palabras, vamos a trabajar con números y letras. Pero todo lo que aprendimos en álgebra, las operaciones, las leyes de las operaciones, las propiedades de las operaciones, conmutatividad, asociatividad, distributividad, elemento neutro, propiedad conmutativa de la suma, de la multiplicación, todas esas leyes que aprendimos, todo lo que son fracciones, todo lo que son números racionales, decimales, irracionales, todas esas leyes las vamos a aplicar dentro del álgebra, solo que haciendo combinaciones entre números y variables, ¿sí? Entonces el objetivo del álgebra es involucrar las variables, pero siempre aplicando todas las leyes de los números reales que aprendimos en aritmética. De eso se trata el álgebra, ¿sí? Como una breve introducción, podemos considerar esta situación, ¿verdad? De que todo lo que aprendimos anteriormente en aritmética lo vamos a aplicar ahora dentro del álgebra utilizando números y letras. Bien, esta es la breve introducción al álgebra. Ahora si nos ubicamos en la página 99 del libro, vamos a empezar a ver todo esto, todo lo que es terminología algebraica. Voy a borrar esto porque ya no lo vamos a necesitar. Y empezamos a ver acá. Los conceptos básicos nos dicen que una expresión algebraica que únicamente contiene términos de la forma ax a la k, es decir, la letra A representa una expresión numérica. Dice acá que A es cualquier número real y K es un entero no negativo, se denomina polinomio en una variable. Entonces cualquier expresión que cumpla con esta estructura recibe el nombre de polinomio en una variable. Ejemplos de esto son como los que tenemos acá arriba. 6x menos 4, y al cubo menos 3y al cuadrado, x al cubo menos 5x al cuadrado más 24x menos 3 menos 30z a la sexta. Todas estas son expresiones algebraicas que se pueden denominar como polinomios. Entonces, ¿cuáles son las características de un término algebraico? Porque acá tenemos que aprender a diferenciar qué es un término algebraico y qué es una expresión algebraica. Un término algebraico entonces es, por ejemplo, esto que está acá, 5x al cuadrado.
La teoría nos dice que un término algebraico consta de 4 partes. El signo, que puede ser positivo o negativo. El coeficiente, que es una expresión numérica que puede ser un número natural, un número entero, un número racional, un número irracional o cualquier número real en general. La parte literal, que es una variable, una letra que puede ser cualquier letra del alfabeto desde la A hasta la Z, y el exponente, que generalmente es un número natural, ¿verdad? Pero también podría ser un número entero o un número racional, cualquier número real también. Entonces, estas son las 4 partes principales de un término algebraico. Todos los términos algebraicos deben cumplir con estas 4 partes. Es decir, si no tiene alguna de estas partes, significa que no es término algebraico. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, uno de los que está ahí arriba de los ejemplos y digo 6x, ¿será que este es un término algebraico? Sí lo es, consta de las 4 partes, solo que no van a estar visibles siempre las 4 partes. Por ejemplo, acá en este ejemplo que les puse, están visibles las 4 partes. El signo menos, el coeficiente 5, la literal x y el exponente 2. Pero no en todos los términos algebraicos van a estar visibles. Por ejemplo, en este 6x solo se ve el coeficiente y la parte literal, pero no significa que no tenga signo ni exponente. Por ejemplo, acá el signo cuando no se ve, cuando está oculto, asumimos siempre que es un signo más. Y el exponente cuando no se ve, podemos asumir que es un 1. Entonces más 6x a la 1. Consta de las 4 partes, signo, coeficiente, parte literal y exponente. Por lo tanto, sí es un término algebraico. Entonces, algunas veces, algunas de las partes no van a estar a la vista, pero no significa que no existan. Por ejemplo, si yo solo pongo un número 3, ¿será que se puede considerar un término algebraico? Sí se puede considerar un término algebraico. ¿Cuáles son las partes ocultas? El signo está oculto, que puede ser un signo más. Ahora, ¿cuál es la literal y el exponente? La literal puede ser cualquier letra, puede ser una X, pero que esté elevada a la cero, ¿sí? Porque nosotros de aritmética aprendimos que cualquier expresión elevada a una potencia cero es igual a la unidad. Por eso es que no aparece. Cuando solo está el 3, no está visible la parte literal ni el exponente porque podría ser un x a la cero, pero sí es un término algebraico porque aquí están sus 4 partes: el signo, el coeficiente, la parte literal y el exponente. Por lo tanto, cuando aparezca solo el número, no significa que no es término algebraico, porque ahí están las 4 partes, solo que están ocultas. Entonces, estas son las características de los términos algebraicos. Siempre deben tener un signo, un coeficiente, una literal, un exponente, y el coeficiente puede ser cualquier elemento de cualquier conjunto numérico. Por ejemplo, acá estamos hablando de números enteros, pero también podría ser un número racional, por ejemplo, 3/4 xy a la quinta. Este es un término algebraico, pero de tipo racional. Podría ser un término algebraico de tipo irracional si yo utilizo una fórmula que tenga la constante pi. Por ejemplo, yo puedo decir pi x a la 3, pi x al cubo. Este es un término algebraico también de tipo irracional, porque está utilizando un número irracional. Pueden ser enteros, naturales, etc. Entonces, estos son los términos algebraicos. Siempre cumplen con las 4 partes básicas: signo, coeficiente, parte literal y el exponente. Y la parte literal puede estar compuesta por una o más letras. No necesariamente tiene que tener solo una letra. Puede tener varias dentro de una misma, pero que se estén multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los términos algebraicos. Ahora, una expresión algebraica, ¿qué es? Entonces, una expresión algebraica es aquella que está formada por uno o más términos algebraicos. Entonces, cuando yo combino varios términos algebraicos para formar una sola expresión como las que están acá arriba, esta es una expresión algebraica. Por ejemplo, x al cubo menos 5x al cuadrado más 24x menos 3. Es una expresión algebraica compuesta de varios términos algebraicos, y los términos algebraicos se conectan entre ellos a través de operaciones de suma o resta. Entonces, dentro de esta expresión algebraica yo tengo 1, 2, 3
y 4 términos algebraicos. 4 términos algebraicos forman una sola expresión y esta expresión, de acuerdo a la teoría que aparece acá, es la que se conoce con el nombre de polinomio. Entonces, un polinomio es una expresión algebraica compuesta de uno o varios términos algebraicos que están conectados a través de operaciones de suma y resta. Ahora, los polinomios o expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo al número de términos que tengan. Por ejemplo, un polinomio que tenga solo un término algebraico recibe el nombre de monomio. Un polinomio compuesto por dos términos algebraicos, por ejemplo, menos 5x menos 1, este recibe el nombre de binomio. Un polinomio que se compone de tres términos algebraicos, por ejemplo, 9x al cuadrado más x menos 1, este recibe el nombre de trinomio. Y un polinomio que tenga 4 o más términos algebraicos recibe el nombre general de polinomio. 4 o más términos se llama polinomio en general. ¿De acuerdo? Esta es la clasificación. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cuando una expresión es un monomio, un binomio o un trinomio, de acuerdo al número de términos que tenga. Y cuando son expresiones racionales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo escribo 3x al cuadrado menos x, yo sé que originalmente este es un binomio, pero si yo vengo y cambio la expresión, por ejemplo, le agrego acá abajo una expresión que puede decir, por ejemplo, 4, puede ser un número, 3x al cuadrado menos x partido 4, esto ya no es un binomio, porque toda esta expresión es una sola fracción. Entonces esto se convierte en un monomio, porque es una expresión de tipo racional. ¿De acuerdo? Entonces los monomios o los términos algebraicos tienen que estar separados por un signo más o un signo menos, pero teniendo en cuenta que no existan divisiones o multiplicaciones entre ellos, porque entonces eso los convierte en un solo término. Tenemos que ir siendo cuidadosos, pero eso lo vamos a ir comprendiendo mejor conforme vayamos avanzando en estos conceptos. Ahora, cuando hablamos de el grado de un polinomio, nos referimos a cómo vamos a analizar los exponentes dentro de un polinomio. Bien, para encontrar el grado de un polinomio, entonces, podemos decir que el grado de un polinomio, cuando el polinomio es en una variable, como acá, este polinomio y al cubo menos 4y al cuadrado más y menos 2, es un polinomio definido para la variable y, solo busco cuál es el exponente más grande. Acá y al cubo es el exponente más grande, puedo decir entonces que el polinomio es de grado 3. Otro ejemplo, para encontrar el grado de un polinomio, por ejemplo, si tengo 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Puedo decir que este polinomio es de grado 4. ¿Por qué? Porque el exponente más grande de la variable es 4. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como yo puedo encontrar el grado de un polinomio. Pero cuando tengo un polinomio definido para dos variables, por ejemplo, x y y, acá 3x al cubo y a la quinta menos 2x al cuadrado y a la 7 más xy a la 9. ¿Qué es lo que se hace? Para cada término se suman los exponentes de las variables. Para cada término, sumar exponentes de las variables. Y la suma que me dé el valor más alto va a ser el grado del polinomio. Por ejemplo, acá al inicio tengo x al cubo y a la quinta. Entonces 3 más 5 es igual a 8. X al cuadrado y a la 7, 2 más 7 es igual a 9.
Y aquí tengo x a la 1, y a la 9. 1 más 9 es igual a 10. Entonces, como esta es la suma más grande, puedo decir que este polinomio es de grado 10. De esa manera encuentro el grado del polinomio cuando tengo dos variables involucradas. Igual si tuviera 3, 4, 5 variables involucradas dentro de un mismo término, se suman los exponentes de todas las variables y la suma más grande es lo que me da el grado del polinomio. ¿De acuerdo? Entonces ahora también podemos hablar del orden de un polinomio. Un polinomio, de acuerdo a las características de sus términos, se puede ordenar ya sea de forma descendente o de forma ascendente. De forma descendente dejando el exponente más grande de primero y sucesivamente llegar hasta el más pequeño, y de forma ascendente se coloca al revés. Por ejemplo, x al cubo menos 5x al cuadrado más 24x, los exponentes de x están ordenados de forma descendente, del más alto al más pequeño, y de forma ascendente sería ordenarlo desde el más pequeño al más grande, 24x menos 5x al cuadrado más x al cubo. ¿Sí? A eso se refiere el orden de un polinomio, la manera como lo vamos a ordenar en función de sus exponentes. Ahora vamos a hablar sobre los términos semejantes. Cuando dos términos algebraicos son semejantes, nos dice la teoría que dos términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Por ejemplo, estos términos que están acá, xy al cubo menos 3xy al cubo, 25xy al cubo y 2/5 xy al cubo, decimos que son términos semejantes porque tienen la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Puede que los signos sean diferentes, puede que los coeficientes sean diferentes, pero si la parte literal y los exponentes son los mismos, entonces a eso se le llama términos semejantes. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y pongo otro término acá? Por ejemplo, 25x al cubo y. ¿Será que este término es semejante con estos? No, no es semejante. ¿Por qué no es semejante? Tiene las mismas letras, tiene la misma parte literal, pero no tienen los mismos exponentes. Acá el exponente de x es 1, mientras que este es 3. Entonces, como un exponente cambia, decimos que no es término semejante. Tenemos que tener cuidado con eso. Tiene que tener las mismas letras, pero también cada letra tiene que tener los mismos exponentes. Si no, aunque no tenga los mismos exponentes, pero tiene las mismas letras, decimos que no es semejante. Para que un término sea semejante con otro, tiene que tener siempre la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Entonces, cuando nosotros identificamos que dos o más términos son semejantes, es posible reducirlos a un solo término. Por ejemplo, si tengo estos dos términos, menos 3xy al cubo más 25xy al cubo, yo determino que estos son términos semejantes, entonces es posible reducirlos y convertirlos en un solo término, simplificándolos con las leyes aritméticas básicas. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se hace? Se reducen los coeficientes y se copia la misma parte literal. ¿Cuáles son los coeficientes? Acá tengo menos 3 y más 25. Entonces las reglas aritméticas me dicen que cuando son signos diferentes se restan y se pone el signo del más grande. Por lo tanto, menos 3 más 25 es igual a 22 positivo. Y la parte literal simplemente se copia. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro dos o más términos semejantes, es posible reducirlos y encontrar uno solo para cualquier tipo de término. Por ejemplo, si es un término de tipo racional, si yo tengo un ejemplo, un cuarto m al cuadrado n al cubo menos 2/3, otro término m al cuadrado n al cubo, es posible reducir estos términos porque son semejantes. Si nos damos cuenta, tienen la misma parte literal afectada de los mismos exponentes, entonces los vamos a reducir a través de las leyes de las fracciones. Un cuarto menos 2/3. Entonces hacemos esta suma normal, ¿verdad? Encontrando el mínimo común denominador entre 4 y 3, que sería 12 dividido 4 es igual a 3 por 1 a 3, signo menos.
12 dividido 3 es igual a 4 por 2, 8. Entonces 3 menos 8 sabemos que es menos 5 doceavos. Esta es la reducción de los coeficientes, solo agregamos la parte literal m al cuadrado n al cubo. Entonces esto es un solo término que se obtuvo de la combinación de estos dos que están acá, ¿sí? A eso se le llama reducción de términos semejantes. Se combinan a través de las leyes aritméticas básicas, por eso tenemos que tener presentes cuáles son las leyes de los signos y las reglas para sumar o restar fracciones con el mismo o diferente denominador, ¿de acuerdo? Para poder hacer la reducción de los términos semejantes y con eso poder pasar a la simplificación de expresiones algebraicas. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de simplificar expresiones algebraicas, como les mencionaba anteriormente, tenemos que conocer las reglas básicas del álgebra, que nos dicen que es volver a escribir una expresión algebraica de un modo más simple. Simplificar es reducir, como lo hemos hablado en aritmética también. Eliminar signos de agrupamiento, paréntesis, corchetes y combinar y reducir términos semejantes. Entonces, lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior, reducir términos semejantes, significa combinarlos y simplificarlos mediante la aplicación de las propiedades de las operaciones con números reales. Hablando de leyes de los signos y reglas básicas, ¿verdad? De las operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión algebraica y la quiero simplificar, ¿qué es lo que hago? Identificar los términos semejantes. ¿Será que dentro de esta expresión algebraica yo tengo términos semejantes? Sí. ¿Cuáles son los términos? No todos son los términos semejantes. Esta expresión tiene 1, 2, 3, 4 términos semejantes, pero no todos son semejantes. Los que son semejantes son 3xy al cuadrado con 2xy al cuadrado. Y por otro lado, menos 4x al cuadrado y cuadrado con x al cuadrado y cuadrado. Entonces tengo que combinarlos. Tengo que reducir este con este, con las leyes de los signos. Entonces 3, como los dos son positivos, 3 más 2 es igual a 5 y copio la parte literal, xy al cuadrado. Y luego tomo este y lo simplifico con este. Menos 4x cuadrado y cuadrado más xy cuadrado, como el coeficiente es menos 4 y el coeficiente acá es 1, las leyes de los signos me dicen que menos 4 más 1 es igual a menos 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, al hacer esta simplificación, yo obtengo como resultado una expresión de dos términos, es decir, un binomio, porque esto ya no se puede reducir, ya no se puede simplificar más, porque no se pueden combinar, ya que no son términos semejantes, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero simplificar esta expresión que está de este lado, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que recordarme de las leyes aritméticas básicas que me dicen que cuando un término se encuentra afuera de un paréntesis, ese término lo que va a hacer es multiplicar a todo lo que está dentro, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 3 por x, obtengo 3x. Leyes de los signos, si multiplico 3 por menos 5, esto me da menos 15. Y otra regla aritmética me dice que cuando un signo menos está afuera de un paréntesis, lo que hace es cambiarle signo a todo lo que está adentro. Entonces ya eliminé los signos de agrupación, que es lo que me decía la parte de la teoría acá arriba. Eliminación de signos de agrupamiento. Entonces, ahora identifico cuáles son términos semejantes. 3x con menos 2x y simplifico. 3 menos 2 es igual a 1, pero el 1 ya no se pone, entonces solo se coloca la parte literal, x. Y simplifico después menos 15 con más 7. Entonces, ¿cuánto es menos 15 más 7? Leyes de los signos me dicen que signos diferentes se restan y se pone el signo del más grande. 15 menos 7 es igual a 8, pero el signo del más grande es negativo. Entonces me queda menos 15 más 7 es igual a menos 8. Entonces la simplificación acá me queda x menos 8. ¿De acuerdo? Que también es un binomio. Esto ya no se puede reducir más, porque no son términos semejantes. Entonces a esto es a lo que le llamamos simplificación de expresiones algebraicas. Reducir términos semejantes y aplicar
las leyes básicas de los números reales que aprendimos en la sección de aritmética. Ahora veamos cómo evaluar una expresión algebraica. Evaluar una expresión algebraica significa encontrar un valor numérico, como dice acá la parte de la teoría. Para evaluar una expresión algebraica se sustituye el valor numérico asignado en las variables de la expresión y se efectúan las operaciones indicadas. Lo que se busca entonces en la evaluación de una expresión algebraica es obtener un valor numérico de la expresión. Un número que no tenga una parte literal, ¿verdad? Únicamente un coeficiente. ¿Cómo se evalúa entonces una expresión algebraica? Por ejemplo acá, dice evaluar el polinomio x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x para x es igual a 2. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se sustituye x igual a 2 dentro de la expresión algebraica x al cubo más 4x cuadrado menos 3x. Es decir, donde está x vamos a poner el valor que nos dice acá, igual a 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión algebraica? Me quedaría como x al cubo. Tendría que poner 2 elevado al cubo más 4x al cuadrado. Sería 4 por 2 al cuadrado. Menos 3x me quedaría menos 3 por 2. Porque en donde está x yo estoy poniendo el valor x igual a 2. Entonces, al hacer estas operaciones voy a obtener un valor numérico. Las voy haciendo una por una, respetando la jerarquía de operaciones y las leyes de signos de agrupación. Primero se hacen las potencias, entonces 2 al cubo, yo sé que 2 elevado al cubo es igual a 8, más 4 por 2 al cuadrado, pero la regla me dice que primero se hace la multiplicación, 2 al cuadrado es igual a 4, y acá en esta sí puedo hacer de una vez la multiplicación 3 por 2, que es igual a 6. Luego voy efectuando las operaciones que me quedan de acuerdo a la jerarquía. Primero hago la multiplicación, 4 por 4, 16. Y de último hago la reducción aplicando las leyes de la suma y la resta. Acá 8 más 16 igual a 24 y le restamos el 6, colocando el signo del mayor es igual a 18 positivo. Entonces, concluimos que el valor numérico de la expresión algebraica x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x para x igual a 2 equivale a 18 positivo. De esta manera es como evaluamos una expresión algebraica para cualquier valor que se le asigne a la variable. Se sustituye y se siguen las reglas básicas de la aritmética para efectuar las operaciones. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a la página 105 de su libro de texto, en donde vamos a resolver algunos de los ejercicios que allí aparecen para que ustedes vayan aprendiendo a resolverlos en base a la teoría y para que después ustedes puedan quedarse resolviendo solitos la hoja de trabajo número 11. Entonces, tomé algunos ejercicios acá de forma estratégica para poder ir explicándolo paso por paso. Por ejemplo, acá tenemos este ejercicio que se trata de reducir términos semejantes, operaciones básicas con polinomios, ¿verdad? Acá dice que tenemos que reducir esta expresión algebraica. Podemos observar que esta expresión algebraica cuenta con 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Y todos los términos son semejantes porque si se dan cuenta tiene la misma parte literal, x, con el mismo exponente. Entonces de este término, de esta expresión algebraica nosotros vamos a obtener un monomio, un solo término, que nosotros tenemos que reducir a través de las leyes básicas. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Más fácil, podemos identificar primero cuáles son los términos positivos y reducirlos. Los términos positivos en este caso son 1/2 de x más 2/3 x más 1/3 x. Entonces acá de esto nosotros vamos a obtener un término positivo. Después de eso podemos tomar los términos negativos, menos 7/5 x menos x. Y de este vamos a obtener un término negativo, que al final lo vamos a combinar con el término que encontremos arriba, a través de una resta, porque van a ser de signos diferentes. Entonces hacemos acá la suma normal.
un medio más 2 tercios más un tercio, pero nos damos cuenta que acá estos dos tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué se hace cuando se suman fracciones con el mismo denominador? Se suman los numeradores y se copia el denominador. Entonces, en este caso, 2 tercios más un tercio equivale a 3 tercios. ¿Sí? Pero sabemos que 3 tercios se puede simplificar y nos queda igual a 1. Entonces al final esta operación me va a quedar como un medio más 1. Le podemos agregar el 1 abajo para convertirlo en fracción y hacemos la suma de fracciones de diferente denominador. El común denominador es 2 dividido 2 igual a 1 por 1, 1, 2 dividido 1 es igual a 2 por 1, 2, y esto 1 más 2 es igual a 3 medios. Entonces le agrego la parte literal y esta suma me queda como 3 medios entonces. Ahora tengo que hacer la de abajo, que sería menos 7 quintos menos 1, porque el coeficiente acá es 1. Para convertirlo en fracción le agrego el 1 abajo y hago lo mismo. 5 dividido 5 es igual a 1 por menos 7. Menos 7 y 5 dividido 1 es igual a 5 por 1, 5. Entonces menos 7 menos 5 es menos 12 quintos x. Entonces como ahora ya tengo un positivo y un negativo, los tengo que reducir. 3 medios x menos 12 quintos x. Entonces acá hago la suma normal de fracciones, 3 medios menos 12 quintos. Sabemos que el mínimo común denominador entre 2 y 5 es 10. 10 dividido 2, 5 por 3, 15. 10 dividido 5, 2 por 12 es 24. Entonces ahora aplicamos leyes de los signos. 15 menos 24 es igual a menos 9 décimos. Eso no es posible simplificarlo. Entonces nos queda al final menos 9 décimos x. Entonces reducir, como habíamos dicho al inicio, reducir toda esta expresión nos va a dar como resultado un monomio. Y ese monomio es este que está acá, menos 9 décimos x. Esa es la reducción, haciendo operaciones de suma y resta de polinomios, ¿verdad? Veamos este ejercicio ahora. Aquí lo que hay que hacer es encontrar el valor numérico de la expresión algebraica. Esta es la expresión algebraica, el polinomio 1/4 x a la cuarta menos 2x al cuadrado, pero hay que hacerlo para dos valores de la variable. Primero para x igual a menos 2 y después para x igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El inciso A, primero para x igual a menos 2. Sustituimos el valor de menos 2 dentro de la expresión. Entonces nos quedaría 1/4 x a la cuarta, pero sería menos 2 a la cuarta menos 2 x al cuadrado, pero sería menos 2 por menos 2 al cuadrado. Ahora aplicamos la jerarquía de operaciones y sabemos que primero se hacen las potencias. La regla de los números enteros nos dice que un número negativo elevado a una potencia par nos da como resultado un número positivo. Menos 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Después acá en el otro término, menos 2 elevado al cuadrado por la misma regla es igual a 4 positivo. Ahora puedo hacer la multiplicación. Acá me doy cuenta que puedo simplificar 16 con 4. 4 está una vez acá y arriba está 4 veces. Por lo tanto me quedaría únicamente 4. 1/4 por 16 es igual a 4, menos 2 por 4 es igual a 8. Y 4 menos 8 sabemos que por las leyes de los signos es igual a menos 4. Entonces el inciso A, el valor numérico de la expresión para x igual a menos 2, equivale a menos 4. Y de la misma forma voy a hacer el inciso B, solo que ahora voy a sustituir dentro de la expresión el valor x igual a 3. Entonces me queda 1/4 por 3 a la cuarta menos 2
por 3 al cuadrado. Nuevamente aplicando las reglas aritméticas, sé que 3 elevado a la cuarta es igual a 81. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Entonces me queda de esta forma. Acá, como no se puede simplificar 81 con 4, me queda 81 cuartos menos 2 por 9 es igual a 18. Entonces esto lo tengo que convertir en fracción para poder reducirlo. Acá me quedaría 4 dividido 4 es igual a 1 por 81 es igual a 1, y después 4 dividido 1 es igual a 4, lo multiplico por 18, eso me da 72, y al restar 81 menos 72 es igual a 9 cuartos. ¿Sí? Entonces esto ya no se puede simplificar, lo puedo dejar como una fracción, y digo que para el inciso B, entonces el valor numérico de la variable es, el valor numérico del polinomio, un cuarto x a la cuarta menos 2x al cuadrado para x igual a 3 es equivalente a 9 cuartos. Acá tenemos otro ejemplo de reducción de términos semejantes, solo que acá tenemos más de un término dentro de una misma expresión, a diferencia del ejemplo que vimos anteriormente, donde íbamos a obtener como resultado un monomio. Nos damos cuenta que acá tenemos m, tenemos n y tenemos los términos que no tienen ninguna variable. Tenemos tres tipos de términos diferentes. Por lo tanto, cuando nosotros resolvamos esto, nuestra respuesta nos tiene que quedar como un trinomio. Tres términos. Entonces, empezamos con los términos que tengan la letra m. Por ejemplo, menos 6m es 1, el otro es menos m y el otro es menos 6m nuevamente. Hacemos la reducción con leyes de los signos. Menos 6, menos 1, menos 6, sabemos que es menos 13m. Como todos son negativos, se suman y se copia el signo. Después tomamos los términos que tengan la variable n. Por ejemplo, 8n menos n. Únicamente son 2. Entonces acá, para reducirlo, sabemos que 8 menos 1 es igual a 7. Nos queda 7n. Y de último, los términos que no tienen ninguna variable. Por ejemplo, 5 menos 11. Leyes de los signos nos dicen que signos diferentes se restan y se copia el signo del más grande. Nos queda menos 6. Por lo tanto, la respuesta es la combinación de estos tres términos. Sería 13m, los podemos ordenar alfabéticamente, más 7n menos 6. Entonces, tal y como habíamos dicho que nuestra respuesta iba a ser un trinomio, porque estos ya no se pueden reducir. Entonces la respuesta de reducir esta expresión es 13m más 7n menos 6. Bien, entonces nuestra clase por hoy concluye acá. Con esto, con esta información, ya están en capacidad de resolver la serie 1 y la serie 2 de la hoja de trabajo de la página 105. Nuestra siguiente clase ya será acerca de las operaciones básicas con polinomios, es decir, suma, resta, multiplicación, división y potenciación de expresiones algebraicas. Entonces concluimos acá. Espero que puedan empezar a trabajar la hoja de trabajo para no quedarse atrás y mantenerse al día con los temas con los que vamos avanzando. Entonces, saludos a todos. Y quedamos en contacto siempre a través del sistema de mensajería de la plataforma o a través de las redes sociales.